Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las figuras más influyentes y curiosamente más ignoradas de la Biblia hebrea, la profetisa Hulda. Su palabra, justo en medio de una crisis nacional, no solo salvó a un rey, sino que redefinió por completo el futuro de toda una nación. Esta pregunta es, de hecho, el corazón de nuestro análisis de hoy. Es una historia sobre poder, sobre fe y sobre cómo una voz totalmente inesperada puede levantarse y cambiarlo absolutamente todo en el momento más crucial. Acompáñenme a descubrirlo. Bueno, nuestra historia arranca en un momento de verdadero pánico nacional. Y todo se desata por un descubrimiento casi accidental en el lugar más sagrado del reino. A ver, para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que ubicarnos en el reinado de Josías. La superpotencia del momento, Asiria, que dominaba Judá, se estaba cayendo a pedazos. Esto le dio al joven rey una oportunidad de oro para afirmar su independencia. Y en medio de este vacío de poder, Josías se lanza una reforma súper ambiciosa para purificar el culto de su pueblo. Se sentía un aire de cambio, de esperanza. Y es justo ahí, en medio de estas reformas, mientras arreglaban el templo de Jerusalén, que el sumo sacerdote Gilquías se topa con un rollo antiguo. Pero ojo, no era un texto cualquiera, era el libro de la ley, un documento que se creía perdido desde hacía generaciones. Entonces, cuando el escriba Safán le lee el libro al rey, la reacción de Josías no es de alegría, es de terror absoluto. Imagínense la escena, rasga sus ropas, que era la señal máxima de duelo y desesperación en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el texto no hablaba de bendiciones. No, era una lista espantosa de maldiciones por la desobediencia de su pueblo. Una desobediencia que, como el rey se da cuenta en ese momento, llevaba siglos ocurriendo. El rey está aterrado. Necesita saber si el juicio de Dios es inminente, si ya no hay vuelta atrás. Así que ordena a sus funcionarios de más alto rango que busquen una palabra divina, que consulten a un oráculo. Pero el lugar al que los envía, eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Surge la gran pregunta. En esa misma época vivía Jeremías, uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Entonces, ¿por qué el rey no lo mandó a llamar a él? La respuesta parece estar en la política tan compleja de ese momento. Los expertos sugieren que Jeremías tenía una relación, digamos, ambigua con la reforma de Josías. La corte no estaba segura de si su profecía iba a apoyar o a condenar al rey. Así que, en vez de arriesgarse con el famoso pero impredecible Jeremías, la delegación real tomó un camino distinto. Un camino que los llevó a una mujer llamada Hulda. Y esto es clave. La elección de Hulda no fue un acto de desesperación, sino de reconocimiento. Como bien señala el académico Luis Alonso Schockel, ella pertenecía a una línea prestigiosa de líderes espirituales femeninas, como Miriam y la jueza Débora. O sea, no era una segunda opción, era una autoridad con todas las letras. Y así, la delegación de más alto nivel del reino llega a la casa de Hulda. Y es aquí, en este momento de tensión máxima, que ella entrega una profecía que va a decidir el destino de todos. El mensaje de Hulda fue, en una palabra, una obra maestra de diplomacia divina. Primero, confirmó los peores miedos del rey. Sí, el juicio del libro era real y el desastre iba a caer sobre la nación, pero, justo después, le ofreció un salvavidas personal al rey. Por su humildad, por su arrepentimiento, Dios le concedería morir en paz, ahorrándole el dolor de ver la ruina de su reino. Este oráculo, con su doble filo, fue el catalizador de todo lo que vino después. Y las consecuencias de las palabras de Hulda, cambiarían la historia para siempre. Y aquí vemos un contraste que lo dice todo. La profecía de Hulda inspiró a Josías a actuar con piedad, con urgencia. Años más tarde, su propio hijo, el rey Joaquín, recibiría un rollo profético de Jeremías y, en un acto de desafío total, lo cortaría en pedazos y lo quemaría. Esta comparación nos demuestra lo decisiva que fue la validación de Hulda. Sin ella, ese libro sagrado podría haber terminado hecho cenizas. En pocas palabras, el impacto de Hulda fue inmenso. Su palabra tomó un libro viejo y polvoriento y lo convirtió en las Sagradas Escrituras. Le dio a Josías el mandato divino que necesitaba para llevar a cabo la reforma más radical en la historia de Judá, centralizando todo el culto en Jerusalén y sentando las bases del judaísmo monotelista tal como lo conocemos hoy. Todo este legado nos lleva inevitablemente a una reflexión final sobre el verdadero lugar que ocupa Hulda en la historia. Un solo acto profético. Una mujer. Y como resultado, una de las transformaciones religiosas más importantes de la historia. A veces, de verdad, todo lo que se necesita es una sola voz en el momento preciso para cambiarlo todo. Y esto nos deja con una última pregunta.
La historia suele centrarse en reyes, en generales, en profetas masculinos. Pero ¿cuántas otras Huldas, cuyas palabras o acciones fueron el verdadero punto de inflexión, han sido relegadas a una nota al pie de página, o peor, borradas por completo? Si esta historia los ha dejado pensando, nos encantaría que respondieran esa pregunta en los comentarios. ¿Qué otras figuras históricas conocen que fueron decisivas pero que están olvidadas? Compartan este análisis para que más gente conozca la increíble historia de Hulda. Denle me gusta y síganos para seguir descubriendo juntos estas joyas ocultas de la historia. Nos vemos en la próxima.